Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que River vaya en este próximo mercado de pases. Digo próximo porque si bien es cierto que la FIFA abrió un mini periodo de transferencias del 1 al 10 de junio para aquellos 32 clubes que participan del Supermundial de Clubes de la FIFA, la realidad es que el mercado grande, quizás el más importante y en el cual River va a tener relevancia, se va a dar entre los meses de julio y agosto. Y en ese periodo en cuestión se va a buscar incorporar futbolistas. Y uno de los nombres que está empezando a sonar es el de Fausto Vera. Gallardo quiere un mediocampista de juego, por lo menos un volante que pueda acompañar al número 5 de marca, y el actual jugador de Atlético Mineiro, exfutbolista de Argentinos Juniors, que River en su momento preguntó condiciones por él, pero la realidad es que era imposible incorporarlo. Ahora, por algunas circunstancias que se han terminado dando, existe la chance de que se pueda dar su llegada como refuerzo. En este video te voy a estar contando qué es lo que tendría que suceder para que justamente sea incorporación de River en este periodo de transferencias. El muñeco, más allá de lo que suceda en este Supermundial de Clubes, sabe que el equipo tiene que mejorar con vistas a lo que van a ser las instancias finales de la Copa Libertadores, que siempre va a ser el principal objetivo de River, coronarse con el mayor torneo internacional a nivel clubes, y por eso Fausto Vera aparece como alternativa. Vamos a estar viendo si existe una posibilidad de que sea refuerzo en este mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco los detalles de quién es Fausto Vera. Seguramente la mayoría lo conozca porque me imagino algún hincha de River habiéndolo pedido como refuerzo anteriormente, sabiendo que hoy el más grande tiene un hueco en la mitad de la cancha que tiene que sí o sí cubrir de cara a lo que van a ser las instancias finales de la Copa, porque la realidad es que hoy River parecería tener que sí o sí traer un jugador de estas características, porque hay un puesto en el centro del terreno de juego que siempre está vacante y que se lo van turnando distintos jugadores. Fausto Vera tiene 25 años, es actual jugador de Atlético Mineiro de Brasil. En su momento, cuando debutó en Argentinos Juniors, primero fue traspasado a Corinthians y posteriormente el conjunto de Belo Horizonte lo terminó incorporando proveniente del equipo paulista a cambio de alrededor de 6 millones de dólares. Llegó a Mineiro a mediados del año pasado y se convirtió en una de las piezas claves del equipo que en aquel entonces conducía a Gabriel Milito y que alcanzó, recordemos, la final de la Copa Libertadores, cayendo 3-1 en el Estadio Monumental contra Botafogo, pero eliminando previamente a River en las semifinales con el triunfo 3-0 en Belo Horizonte y el empate sin goles en el Estadio Monumental. Vera generalmente se desempeña como mediocampista interno, es un volante que suele acompañar al número 5 de marca. En Mineiro jugó mucho con el ecuatoriano Alan Franco, anteriormente en Corinthians también lo había hecho en menor medida porque en el elenco de San Pablo no había podido ganarse la titularidad de manera contundente, y en Argentinos sí había sido uno de los mejores futbolistas jóvenes que habían surgido de los últimos tiempos en el conjunto de la Paternal. La idea en un principio del jugador, y como sucede con la mayoría de los futbolistas argentinos que terminan yendo al fútbol brasileño, era que después de haber jugado un tiempo en el fútbol de ese país, ya sea en primera medida en Corinthians o posteriormente en Mineiro, era llegar al fútbol europeo. Todos los jugadores en general argentinos que se van a Brasil tienen la idea en algún momento de irse al viejo continente. Sin embargo, no ha podido cumplir con ese objetivo, y regresar a River a los 25 años podría darle una última posibilidad de emprender viaje hacia algún conjunto de Europa. Obviamente no de los más importantes ni mucho menos, pero la realidad es que un equipo de segunda línea del viejo continente podría ser algo muy positivo para lo que respecta a su carrera como profesional. Recordemos que en su momento también había sido citado para formar parte de las selecciones juveniles. Es un jugador que verdaderamente tiene unas condiciones bárbaras, y Gallardo necesita, como ya he dicho más de una oportunidad en este mismo video, un jugador de las virtudes y habilidades que tiene Fausto Vera. Después veremos si termina siendo el elegido en cuestión, porque obviamente el muñeco, y en este mercado de pases en cuestión, seguramente no vaya a elegir únicamente un jugador. Haya muchísimas más alternativas, como ya sabemos que sucede en el lateral izquierdo, donde hoy se está yendo por Román Vega de Argentinos Juniors, pero que en su momento se fue por Lucas Esquivel, que se preguntó por Gabriel Suazo, por Gabriel Rojas, por muchos marcadores de punta zurdo, y la idea en principio es que a la hora de reforzar el medio campo también haya muchas alternativas, que no haya un solo futbolista para cubrir ese sector de la cancha. Así que
por lo pronto seguramente mientras vaya avanzando el mercado, como hoy está el Supermundial de Clubes de la FIFA, no me imagino negociaciones tan activas en este momento. Es cierto que River ya puede enviar ofertas a Mineiro sin ningún tipo de problema, pero por lo pronto me imagino que una vez comience el mes de julio con un River ya eliminado, ojalá que no sea pronto esto, o con un River ya campeón del Supermundial de Clubes, ojalá que esto suceda, ahí sí ya tendremos más novedades en relación a las posibles incorporaciones de River en este periodo de transferencias. ¿Y de qué manera podría darse una posible transferencia? Teniendo en cuenta que, claro está, es importante que River pueda negociar con Atlético Mineiro de la manera más firme posible. Hay que tener en cuenta que nunca es fácil negociar con equipos del fútbol brasileño porque no los corres con dinero. La realidad es que siempre hay que poner lo que básicamente el conjunto de la primera división del fútbol de Brasil exija para tener la posibilidad concreta de incorporar a un jugador, sea cual sea la posición dentro del campo de juego. En el caso de Fausto Vera, es un futbolista que quizás por primera vez en estas circunstancias el elenco de Belo Horizonte, no digo que tenga intenciones de transferirlo, pero no se pondría tan duro con River a la hora de negociar. Habría posibilidades verdaderamente ciertas de que se pueda dar la transacción, si es que obviamente el más grande está a condiciones de abonar lo que el elenco de Brasil quiera, porque básicamente siempre termina siendo en estos casos el conjunto de el país vecino quien termina poniendo las condiciones. También hay que ver qué es lo que pretende hacer Fausto Vera y cuántos equipos terminan apareciendo como posibles conjuntos que puedan pretender tenerlo de cara al próximo mercado de pases. Hoy por hoy lo que hay que decir es que Mineiro no ha recibido ofertas concretas, que es verdad que en los últimos mercados aparecieron ciertas propuestas del fútbol mexicano, pero es ahí donde puede llegar a aparecer el deseo propio del futbolista. ¿Qué es lo que quiere hacer Fausto Vera? ¿Jugar en River o irse a fútbol mexicano? Dependerá de lo que el jugador pretenda y también de lo que en definitiva puedan ofrecerle tanto el millonario como el elenco de la CONCACAF, siempre y cuando aparezcan estas ofertas. Teniendo en cuenta que Mineiro en su momento lo pagó alrededor de 6 millones de dólares, me imagino a un equipo de Brasil que pedirá aproximadamente la misma cantidad de dinero como para dejarlo salir. Repito, la decisión de Vera en este caso para mí va a ser fundamental. Un punto que le juega a favor a River es que Mineiro no juega este año la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que está en la Copa Sudamericana. Eso es cierto que es una competición importante, pero no es lo mismo jugar el torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes que jugar el segundo torneo en importancia de los clubes de la Conmebol. Mineiro a mediados de julio tiene que disputar los playoffs de esta competencia porque no logró ganar su grupo, terminó segundo por detrás de El Cienciano, tiene que enfrentarse a Atlético Bucaramanga de Colombia y seguramente el equipo brasileño quiera tener la plantilla medianamente armada ya para lo que va a ser esa instancia, es decir, en caso de vender a Fausto Vera van a querer hacerlo antes de ese tiempo para ya encontrar un reemplazante con el dinero que le puede engrasar producto de su transferencia. Los 6 millones de dólares no son una suma tan exagerada como para que River no pueda hacerse cargo. Si verdaderamente Vera es un futbolista que Gallardo quiere sí o sí para reforzar la plantilla en este periodo de transferencias, no debería haber ningún tipo de inconveniente en que se pueda realizar esa compra. Siempre y cuando, y lo vuelvo a decir una vez más, porque a la hora de negociar con equipos de Brasil esto es clave, el futbolista quiera regresar a la Argentina. Pasó en su momento con Fabricio Bustos, pasó en su momento con Giuliano Galopo, son jugadores que estaban en el fútbol del país vecino y para regresar a la Argentina tuvieron que tener el deseo de querer pegar la vuelta. Caso contrario, no iban a poder hacerlo más allá de que River tuviera el predominio económico como para poder incorporarlos. Así que de esto seguramente se hablará durante las primeras semanas del mes de julio. Vera es un jugador que sobre todo sabe cubrir muy bien los espacios en la mitad de la cancha y es ese clásico futbolista que a la hora de ocupar ese rol de acompañante del mediocampista central logra justamente corregir ese equilibrio en la mitad de la cancha que muchas veces River no ha tenido y en muchas oportunidades lamentablemente le ha faltado al conjunto del muñeco. Con la llegada de Kevin Castaño, que se puso a acompañar a Enzo Pérez en más de una oportunidad, River logró por momentos solucionar ese inconveniente, pero da la sensación de que nunca pudo encontrar ese cuarto hombre para cubrir
toda la mitad de la cancha. Enzo Pérez, Kevin Castaño y Franco Mastantuono han sido los volantes titulares. Después el cuarto nombre ha cambiado en lo que respecta a Nacho Fernández, Juliano Galopo, Maxi Mesa. Sin embargo, recordemos que se va Mastantuono, así que River ahí va a tener otro jugador que introducir en el centro del terreno de juego. Por lo que River va a quedarse, no digo que sin alternativas, pero sin muchas variantes a la hora de cubrir ese sector. Y Fausto Vera es ese futbolista que podría ayudar mucho al conjunto del muñeco como para tener ya una alternativa fija, como lo fue Kevin Castaño. Es cierto que por el colombiano hubo que pagar 13 millones de dólares y por Vera habría que pagar aproximadamente la mitad, pero no deja de ser un futbolista que puede ser muy rentable, sobre todo con vistas al futuro, porque si bien tiene 25 años, supongamos que juega 2 años bien con la camiseta de River, tranquilamente puede ser transferido en un número mayor, siempre y cuando obviamente tenga un muy buen rendimiento. Es cierto también que en Brasil perdió un poco esa llegada al área por sorpresa del equipo rival. En Argentinos Juniors era un futbolista que constantemente estaba pisando el área del equipo contrario como para tener más poderío de gol. River también está en búsqueda de esa clase de jugadores porque, por ejemplo, a Castaño quizás lo que le falta es eso. Es un futbolista que ayuda tanto a equilibrar la mitad de la cancha que por momentos no se puede despegar de ese centro del terreno de juego como para aparecer por sorpresa sin que los defensores rivales te tengan como referencia y de esa manera puedas aportar tu respectiva cuota goleadora. En el caso de Fausto Vera, en Argentinos cuando era más joven eso lo tenía y era muy constante a la hora de aparecer por sorpresa en el área rival, pero en Brasil lo fue perdiendo un poco. Es cierto que fue mejorando otros aspectos de juego porque a la hora de pasar el balón es mucho más criterioso, es un futbolista que tiene un muy buen sentido de la ubicación y es esa clase de jugadores que a Gallardo le gustan. Si se puede asemejar a algún futbolista con lo que fue la primera etapa del muñeco, Ezequiel Palacios era un jugador que reúne las características que hoy tiene Fausto Vera. Inclusive en alguna oportunidad Vera ha sabido jugar de mediocampista central, si bien es cierto que puntualmente en caso de ser refuerzo de River no se lo traería para jugar como volante defensivo. De hecho, en todo caso, para eso habría llegado Kevin Castaño, que si bien rinde más como volante interno, también puede jugar como número 5 si es que el partido así lo demanda. Por lo pronto, River ya preguntó a su representante para saber condiciones por él, pero todavía no ha enviado ninguna oferta formal. Se espera, como mencioné recién, que mientras el mercado de pases avance, la idea es hacerlo antes de mediados del mes de julio, porque en ese entonces Mineiro juega los playoffs de la Sudamericana. River puede hacer una propuesta formal por él y dependiendo de la respuesta del equipo brasileño, si es que Gallardo lo quiere sí o sí, se decidirá si se paga lo que pretende el conjunto de Belo Horizonte o si se va por otra alternativa. En general, Fausto Vera siempre ha sido utilizado por los entrenadores que ha tenido en los 3 equipos en los que ha estado hasta el momento. Por lo pronto, en Argentinos Juniors es donde se ven sus verdaderas estadísticas en relación a lo que mencioné recién. Un jugador que aparece por sorpresa dentro del área y que busca siempre tener ese poderío goleador en el arco rival como un mediocampista de llegada. Si vamos a los números concretos, en Argentinos disputó 75 partidos, marcó 9 goles y dio 4 asistencias. En Corinthians jugó más encuentros, 96, sin embargo tan solo convirtió 2 goles con 4 asistencias. Y en Mineiro lleva 41 duelos con 3 goles y 1 asistencia. En total, más de la mitad de los goles que convirtió en su carrera los marcó en Argentinos Juniors y cuando era todavía un jugador verdaderamente muy pero muy joven. En el bicho de la Paternal empezó jugando en la temporada 2019-2020 y posteriormente llegó al Corinthians de Brasil a mediados del 2022 a cambio de alrededor de 7 millones de dólares. En ese entonces prometía ser uno de los mejores futbolistas y de más futuro de todo el fútbol doméstico. Después hay que tener en cuenta que quizás si sos una superestrella no te vas primero a jugar a Brasil. Casos excepcionales como en su momento los que sucedió con Tevez y Mascherano, aunque tenemos que irnos a más de 20 años atrás. Después el resto de los futbolistas que son verdaderamente de primer nivel mundial se van directamente del fútbol argentino hacia Europa. Más allá de que jueguen en algún equipo grande o en un equipo menor, porque Argentinos ha tenido jugadores que han sido traspasados directamente al fútbol europeo, como el caso de Nicolás González, que hoy juega en la Juventus y es titular en la selección argentina. En el caso de Fausto Vera, como le ha sucedido a muchos otros jugadores que han tenido en general buen rendimiento en el fútbol argentino, primero
tenían, por lo menos en su cabeza, que pasar por el fútbol de Brasil porque las ofertas que llegaban del viejo continente eran muy bajas, de equipos verdaderamente menores, y como mencioné recién, Corinthians pagó $7 millones por Fausto Vera, que es un monto que en ese entonces, claro está, Argentinos Juniors no quiso desperdiciar bajo ningún punto de vista. Después, posteriormente, jugó 2 años en el elenco paulista. Como dije, jugó bastantes partidos, 96, si bien es cierto que no fue siempre titular, su rendimiento no pudo ir en alza en comparación a lo que había hecho en el elenco argentino. Si bien en Corinthians mantuvo una estabilidad y una regularidad, primero de todo que no fueron los mejores 2 años de Corinthians como equipo colectivo en cuestión. Y segundo, que el jugador no logró mostrar una mejor versión de lo que se ha visto en Argentinos, que era algo que se esperaba de él, que fuera obviamente en constante ascenso como para llegar al fútbol de Europa. Debido a esto, Atlético Mineiro lo terminó pagando un poco menos a lo que Corinthians en su momento lo había abonado. A mediados del 2024, cuando llegó al conjunto de Belo Horizonte, en ese entonces River había preguntado por él. Sin embargo, el futbolista ya tenía decidido prácticamente llegar a un equipo que posteriormente terminaría jugando contra River y eliminando al más grande en las semifinales de la Copa Libertadores. No digo que la carrera de Fausto Vera hoy necesite regresar a Argentina para ir a Europa, pero por lo pronto no parecería poder conseguir grandes objetivos en el Atlético Mineiro en lo que resta de este año. Obviamente que puede ganar la Copa Sudamericana, el equipo está en la 7ª colocación del Brasileirao y todavía quedan varias jornadas, por lo que puede pelear la primera división del fútbol brasileño hasta el final de la competencia, pero si obviamente quiere sentirse nuevamente importante y con el objetivo de llegar a Europa, venir a River podría ser su mejor opción. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, yo creo que si River pone primera a principios del mes de julio y realiza una oferta decente por Fausto Vera, es probable que Atlético Mineiro acepte venderlo ahora en este mercado, teniendo en cuenta que por lo pronto no es rival directo del Millonario en competencia internacional, porque como mencioné, Mineiro está jugando la Conmebol Sudamericana, mientras que River jugará a partir del mes de agosto los octavos de final de la Conmebol Libertadores, pero claro está, el Millonario va a tener que mandar una muy buena oferta de alrededor de entre 6 y 7 millones de dólares como para que los directivos del equipo brasileño evalúen la propuesta en cuestión. También dependerá mucho de las ganas que tenga el futbolista de regresar al fútbol de nuestro país. En su momento se había ido al fútbol brasileño con la idea de posteriormente llegar a Europa. Sin embargo, hace 3 años que está allí, 2 en Corinthians y 1 ahora en Mineiro, y no ha podido pegar ese salto, por lo que a lo mejor regresar al fútbol argentino, más precisamente a River, podría beneficiarlo de cara al futuro, en primera medida porque en el más grande sería titular, por lo menos en corta instancia, por parte de Marcelo Gallardo, y en un futuro podría finalmente dar ese despegue hacia Europa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.